Vamos a ver. Un artículo, vamos a pensar en un robot de cocina. Un robot de cocina de estos que hacen tienen diferentes funciones y sirven para hacer platos. Un robot de cocina que tiene un precio de 240 euros. Tiene o tenía. Porque ahora aumenta un 20%. ¿Vale? Podríamos pensar como el ejemplo que estaba poniendo yo del lavaplatos, pues no me compré el robot de cocina el año pasado que valía 240 euros y ahora resulta que este año es un 20% más caro, por el motivo que sea. Porque ha habido mucha demanda, porque es un nuevo modelo de robot de cocina, también eso podría suceder. A veces ocurre. Ya no está disponible el robot de cocina antiguo, ahora es una nueva gama y es más caro. Es más caro. ¿Cómo sacamos esto? El precio original era 240 euros, eso es lo que valía el año pasado, y aumenta un 20%. Bien, hay distintas formas de sacar porcentajes, yo te las voy a nombrar todas, debes conocerlas todas y recordarlas todas. Una en concreto es especialmente importante. Fijémonos que estoy hablando de aumentar, Entonces, primera forma de hacerlo, vamos a sacar el 20% de 240 y luego se lo sumamos. ¿Y cómo hacemos eso? Con una regla de 3. 240 es el 100%. ¿Qué cantidad será el 20%? ¿De acuerdo? Con eso vamos a sacar el extra, la diferencia entre el precio original y el precio que tiene ahora, que es más. Un 20% más. Resolvemos la regla de 3. Las reglas de 3 porcentuales son todas directas. Entonces, este por este, este por este. Hay que emparejarlos así, en cruz. Entonces, al que le toca la X, ese pasa dividiendo el producto de los otros dos. 240 por 20 dividido entre 100. Puedo quitar dos ceros y me cargo el 100. 24 por 2, 48. 48, ¿qué? 48 euros. Eso no es un 48%, porque tal cual hemos planteado la regla de 3, está en una columna las cantidades absolutas y en la otra las cantidades relativas, o sea, los porcentajes. Entonces este 48 viene a llenar este hueco que hemos puesto nosotros de desconocido. Por lo tanto, la situación sería la siguiente. El año pasado el robot de cocina estaba a 240 euros, pero este año le han subido un 20% más. Si me dicen eso y luego me dicen el robot de cocina estaba a 240 euros, este año vale 48 euros más. En realidad me están diciendo lo mismo. Lo que pasa es que el paso de una cosa a la otra no es inmediato. A mí me dicen que aumenta un 20%, no se me ocurre, no me aparece en la cabeza el 48 de manera instantánea. Hombre, si uno tiene facilidad de cálculo, sí. Pero hemos necesitado hacer operaciones para poder sacarlo. Lo mismo pasaría si me dicen, mira, el año pasado valía 240 euros y este año vale 48 euros más. A mí no me viene a la cabeza instantáneamente, mira, ha aumentado un 20%. No, habría que tener mucha agilidad de cálculo para que eso apareciera. Sin embargo, es lo mismo. Para el ejemplo actual, el 20% de 240 son 48 euros. ¿De acuerdo? Ahí es donde está la conexión entre las cantidades relativas y las cantidades absolutas. El 20% de 240 es 48 euros. En el momento en que la cantidad relativa se aplica sobre la cantidad base, el porcentaje relativo se aplica sobre la cantidad base, entonces obtenemos una nueva cantidad con unidades de medida
que es lo que representa dicho porcentaje. Muy bien. Otra forma de resolverlo, pues sacar el 20%, bueno, nos queda un paso por dar. 240 más 48, 288. Y el robot de cocina, que hace un año valía 240 euros, ahora vale 288 euros debido a que se han incrementado los precios, por el motivo que sea. Segunda forma de resolverlo, parecida, muy parecida, pero nos ahorramos la regla de 3. Para sacar un porcentaje del 20%, eso es multiplicar por 20 y dividir entre 100. Es la regla práctica que suele utilizar la mayoría de la gente. Si tú a uno le dices, oye, ¿cómo sacarías el 20% de una cantidad? Te diría, pues multiplicaría por 20 y dividiría por 100. Es la regla rápida del cálculo del porcentaje. El precio era originalmente 240 euros, ha aumentado un 20%. Vamos a sacar ese 20% y se lo sumamos. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos por 20 y dividimos por 100. Esto es esto. Es lo mismo. El 240 está al lado, pero tú ponle un 1 de denominador. Es 240 por 20 y 1 por 100. Juntando las dos fracciones. Y aunque se quede 20 por 240 y aquí 240 por 20, evidentemente eso es lo mismo. Entonces, la situación es la misma. Si lo haces con calculadora, puedes hacer 240, lo multiplicas por 20 y luego el resultado lo divides por 100. Te va a dar 48 euros. Y el total va a ser, ahora que hemos sacado el extra, 240 más 48, los 288 de hace un momento. ¿Vale? Esta es, lo voy a poner así. Primera forma de sacarlo, con una regla de 3. Segunda forma, con la regla práctica que debes recordar. Tú tienes que saber todos los métodos. Tienes que sabértelos todos. Aquí no hay discusiones porque con los porcentajes hay muchos errores, se cometen muchos errores. Y estamos haciendo esto, mira cómo se llama, errores comunes, adquirir base, repaso básico. Estamos haciendo esto para que estos errores ya no se vuelvan a cometer más. Por lo tanto, tienes que aprendértelo. Tienes que aprendértelo. Tercera forma, que es la mejor de todas. La mejor de todas. Aunque al principio es la menos intuitiva, porque a mí me dicen aumenta un 20%, la tentación natural que es saco ese extra y se lo sumo. La tercera forma es, si aumentan un 20%, multiplicar por 1,20, 240. Multiplicarlo por 1,20. ¿Por qué? 240 lo multiplico por 1 porque se va a quedar igual. El precio se va a quedar igual e incluso va a aumentar un 20%. Y aquí tenemos 1,20, que ese 20 es lo que aumenta. Coge la calculadora y hace esa operación. 1,20 por 240. Y te da directamente 288 euros. ¿Por qué? ¿De dónde ha salido esto? Pues ha salido a su vez de una regla de 3. De algo que estaba comentando yo en los esquemas previos. 240 es el 100%. ¿Cuánto será el 120%? Ahí es donde está la historia. Esto se podría llamar forma 4. Se podría llamar. De hecho, estaba pensando si lo ponía o no lo ponía. Pero bueno, lo he escrito así. Producto en cruz.
¿Cómo se queda? 240 multiplicado por 120 y partido 100. El que le toca con la X pasa dividiendo a los otros dos. Quito el 100 y divido este entre 100. Ahí lo tienes. He dividido por 100 el numerador. En vez de quitar los ceros he preferido hacer esto. ¿Por qué? Porque quería que vieses de dónde salía el 1,20 multiplicado por 240. Y de hecho hay una forma rápida también, estoy cayendo ahora, hay una forma rápida de sacar el 20%, que te la voy a decir también, que está relacionada con esta. La forma rápida de sacar el 20%, porque hay que tener en cuenta un detalle. Esto te da el total final. Si tú quieres sacar el extra, tienes que restar esto menos esto. Entonces todo depende de lo que tú quieras averiguar. Todo depende de lo que tú quieras averiguar. Si a ti lo que te interesa es el precio final, con esto lo tienes ya todo acumulado. Y te hago el comentario ese. 0,20 multiplicado por 240 nos va a dar el extra añadido. 1,20 multiplicado por 240 nos va a dar el nuevo total. Compruébalo. Compruébalo. Precio base 240 euros. Eso es lo que valía el año pasado, pero este año ha aumentado un 20%. Multiplica 240 por 0,20. Es esta operación la que estamos haciendo. Yo puedo aumentar un decimal, aumento este en 10 y le quito el 0 a este de aquí. Sería 24 por 2, es 48. Y eso te da el extra. Si tú multiplicas 0, el porcentaje por la cantidad base, tendrás el extra añadido. Pero si lo que te interesa es el nuevo total, entonces en vez de multiplicar por 0,20, multiplica por 1,20. Porque al multiplicar por 1, el 240 se va a preservar. Se preserva el 240 y además lo multiplicas por 0,20, que es lo que está aquí. Y eso te va a dar el nuevo total, que es 288. Haz estas dos operaciones con la calculadora y verás cómo una te da 48 euros y la otra 288. Y estas son las formas más rápidas y más prácticas para sacar los porcentajes. Y son las que debes tener en mente. De todas formas, esto lo tienes que comprender. Y tienes que saber hacerlo. Esto también es la regla que suele utilizar la gente. ¿Cómo saco un porcentaje del 20%? Pues multiplico por 20 y divido por 100. También lo tienes que conocer. Pero esta acaba siendo la más práctica. Desde el punto de vista numérico, matemático, acaba siendo la más práctica. Porque simplemente con 1,20, multiplicando con 1,20, tienes el extra y además ya añadido. No tienes que estar haciendo la regla de 3 para sacar el plus y luego sumárselo para tener el total. Simplemente multiplicando por 1,20 te ahorras todo eso. Entonces, esto es lo que debes memorizar. Este, digamos, es el punto de llegada al que yo quería presentar. Ese es el punto de llegada que yo quería presentar. Tienes diferentes formas de hacerlo, pero estas son las más prácticas. Para sacar el 20% de una cantidad, y eso te dará el extra solamente, y para sacar el 20% y añadirlo. Multiplicar por 1 es dejar algo igual, pero si lo multiplico por 1,20 estoy dejándolo igual y además añadiéndole un 20%. Las dos cosas. Preservo el 240 y encima le añado el 48. ¿De acuerdo? Entonces, esto memorizado y no olvidado nunca. Nunca. Esta es la clave. Esta es la clave. Es la clave también de lo que va a venir ahora. Venga, vamos a hacer más cosas. Lo hemos hecho con el aumento, vamos a hacerlo con una disminución.